¿Por qué sentimos vergüenza de estar tristes? ¿Desde cuándo la tristeza se volvió un defecto de fábrica? ¿Y si la búsqueda de la felicidad fuera, en realidad, la mayor trampa de nuestra era? ¿Quién de ustedes no se ha sentido roto por dentro mientras el mundo exigía una sonrisa? Podría haber preguntado Kierkegaard si viviera hoy, entre stories motivacionales y cafés con frases optimistas impresas en el vaso. Vivimos en una era en la que la felicidad dejó de ser un sentimiento y se volvió un mandamiento. Ya no se trata de estar bien, sino de parecer estar bien todo el tiempo. No basta con levantarse de la cama, hay que levantarse con gratitud. No basta con respirar, hay que respirar con propósito. Y si no puedes, entonces el problema eres tú. Tú que no meditaste lo suficiente, tú que no compraste el curso correcto, tú que no hiciste tu sanación interior a tiempo para que el algoritmo te recompensara con alcance. Pero, ¿y si te dijera que esa exigencia constante por un estado positivo podría estarnos alejando de lo único que realmente importa? Nuestra humanidad. Imagina a un hombre en la oscuridad de su cuarto, mirando al techo en silencio, ahogado por la culpa de no sentirse feliz. Tiene un buen trabajo, tiene amigos, incluso sonríe en las fotos, pero siente que está fallando. Fallando por no estar radiante, por no sentir ese brillo en los ojos que los coaches prometen en videos de 30 segundos. Él no está enfermo, está desconectado, y esa desconexión no surgió de la nada. Fue sembrada por una cultura que transformó el sentimiento en actuación y la existencia en un guión de autoayuda con música de fondo y luz cálida. Vivimos entre paradojas que asfixian. Ser feliz se volvió una obligación. Sufrir se volvió una falla moral. Y como decía Schopenhauer, la vida oscila como un péndulo entre el aburrimiento y el dolor. Pero eso nadie lo publica en su feed. En este video vamos a rasgar ese velo. Vamos a descender por las rendijas del inconsciente, donde habitan las preguntas que evitas hacer y los dolores que nadie te enseñó a nombrar. Vamos a hablar del precio silencioso de fingir que todo está bien, del cansancio que nace cuando cada emoción necesita ser validada con un emoji, y de la belleza, sí, belleza, que existe en esa tristeza que te da vergüenza sentir, porque tal vez, solo tal vez, la felicidad nunca fue el destino, sino el desvío. Si alguna vez sentiste que estás haciendo todo bien y aún así algo dentro de ti se está desmoronando en silencio, este video es para ti. Quédate, siente, cuestiona. Desde muy pequeños nos enseñan que la felicidad es el premio, el trofeo dorado al final de la carrera. Pero curiosamente, nadie nos dice que esa carrera no tiene línea de meta, porque en la sociedad moderna, la felicidad dejó de ser un estado pasajero y se convirtió en una obligación moral. Un contrato invisible que firmaste al nacer. Debes ser feliz, siempre. Y si no lo eres, bueno, el problema eres tú. Esa es la nueva ortodoxia. Un tipo de religión sin dioses, donde el altar es un feed colorido y los sermones son videos cortos que nos dicen que sonriamos mientras todo arde por dentro. Y lo creemos. Lo creemos porque queremos pertenecer. Porque no hay espacio para el sufrimiento legítimo en una cultura donde el imperativo es sé positivo o sé invisible. Pero algo dentro de nosotros empieza a resquebrajarse. ¿Alguna vez te has sentido culpable por despertar triste, aunque no tengas un motivo claro? ¿Has intentado disimular tu dolor con frases hechas como ya pasará, todo sucede por algo, piensa positivo? ¿Has sonreído mientras tu alma gritaba en silencio? Si es así, entonces ya conoces la dictadura emocional de la felicidad. Es sutil, es silenciosa, pero está en todos lados, en los anuncios que prometen plenitud con una suscripción mensual, en los pies de foto que glorifican la resiliencia mientras ignoran el agotamiento, en los consejos apresurados de quienes nos quieren, pero no saben qué hacer con nuestro llanto. El filósofo danés Søren Kierkegaard ya advertía sobre el peligro de vivir según estándares externos, alejados del propio yo. Para él, la mayor desesperación no es estar triste, es estar desconectado de la propia esencia, obligándose a hacer algo que no se es. ¿Y qué es esa felicidad obligatoria, sino una versión plastificada de la vida, donde el sentir está calibrado para agradar y no para revelar? El dolor, bajo esta lógica, es un error del sistema. La tristeza, una falla en la programación. La duda, una amenaza a la imagen que tanto luchamos por mantener. Y así, poco a poco, perdimos el permiso de ser reales. Imagina la mente como un teatro. En él, todas las emociones tienen su papel.
La alegría baila ligera bajo el foco de los reflectores. Pero la tristeza, a la tristeza la mandaron al fondo del escenario, vestida de culpa, con la boca tapada por sonrisas falsas. ¿Y qué pasa con lo que se reprime? No desaparece, se pudre. La cultura del elige la alegría parece empoderadora, pero esconde un veneno dulce, la idea de que todo es una elección personal. ¿Estás triste? Es porque elegiste pensar mal. ¿Estás ansioso? Es porque no fuiste lo suficientemente agradecido. ¿Estás exhausto? Es porque aún no encontraste tu propósito. En ese escenario no hay espacio para las sombras, no hay escucha para el silencio. La escritora Susan Sontag decía, el dolor exige ser sentido, pero en la era de la positividad tóxica, el dolor es ignorado, silenciado, etiquetado como disfuncional, y al negar el dolor, negamos también la sanación, negamos la profundidad, negamos el aprendizaje que solo nace cuando algo dentro de nosotros se rompe. Arthur Schopenhauer fue aún más lejos al afirmar que el sufrimiento es la regla de la existencia. Para él, el dolor no es un error, es el suelo fértil de la conciencia, y al intentar anestesiarlo con mantras y filtros de Instagram, nos volvemos extraños para nosotros mismos. Lo que vemos en el fondo es un desajuste, una disonancia entre lo que sentimos y lo que el mundo exige que sintamos. Ese ruido interno, esa guerra entre lo real y lo esperado, genera un tipo específico de cansancio, un cansancio existencial. No es falta de energía, es exceso de actuación. Y tal vez, lo más cruel de todo esto es que nadie nos obliga con violencia. Nos obligan con dulzura, con frases de autoayuda, con tutoriales para reprogramar la mente, con gurús sonrientes que juran que con solo cambiar el pensamiento se cambia el mundo. Pero no es el mundo el que cambia. Es nuestra capacidad de habitarlo por completo la que se fragmenta. Somos entonces criaturas divididas. De un lado, la máscara de la alegría. Del otro, la verdad sofocada de la angustia. Y es en ese espacio entre una y otra donde el alma empieza a gritar, no por más felicidad, sino por permiso. Permiso para sentir, para caer, para no estar bien. Tal vez, más que cualquier gurú motivacional, lo que el mundo necesita ahora son espacios donde podamos existir sin tener que actuar. Lugares donde la tristeza no se vea como debilidad, sino como lenguaje, como puente, como parte. Porque mientras sigamos tratando a la felicidad como una obligación, cada lágrima será una derrota y cada sonrisa una armadura. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar triste, sin culpa? Existe algo profundamente solitario en tener que sonreír cuando todo dentro de ti pide silencio. Cuando el optimismo se vuelve una obligación, deja de ser luz y se convierte en una celda. ¿Cuántas veces te has sorprendido repitiendo frases como «todo va a salir bien», mientras una parte de ti susurraba «ya no sé cómo seguir»? ¿Cuántas veces ocultaste el cansancio con emojis? ¿Cuántas veces te pusiste el optimismo como quien se pone un disfraz que ya no le queda? La positividad, cuando se vuelve un dogma, nos aleja de lo que más necesitamos, escuchar con sinceridad el dolor. Ahí es donde nace el colapso. No un colapso repentino, como un grito, sino uno lento, silencioso, como la grieta de un espejo que a simple vista parece entero. Es curioso observar cómo, con el tiempo, nos entrenaron para evitar el malestar como si fuera una falla moral. Tristeza, reenfócate. Ansiedad, respira profundo e imagina un campo de lavanda. Angustia existencial, haz yoga, tómate un té y sé agradecido. Pero nadie nos enseñó a simplemente estar con eso, porque estar con eso duele. Duele no porque sea malo, duele porque es real, y todo lo que es real exige presencia. Schopenhauer advertía, cuanto más inteligente es un hombre, más sufrirá, porque ver la realidad sin los filtros de la positividad forzada es un acto de brutal valentía. Es ver el mundo desnudo, sin promesas de que todo va a mejorar, sin garantías de que el dolor será breve. Es aceptar que la vida, en su esencia, pulsa entre extremos y que huir de un lado es mutilarse por dentro. Pero vivimos en una época donde el optimismo se vende como panacea. Está en las voces suaves de los videos motivacionales, en las citas escritas con letra cursiva sobre paisajes anaranjados, en las voces que dicen «El universo conspira a tu favor», incluso cuando todo dentro de ti grita por ayuda. Y cuando el optimismo se convierte en imposición, nace una paradoja cruel. No solo estás sufriendo mal, y eso nos aplasta por dentro. Nos convierte en seres en guerra contra su propio sentir.
Kierkegaard decía que la verdadera desesperación no está en no ser feliz, sino en no poder ser quien realmente eres, y que es la actuación constante de la alegría, sino un teatro donde el público somos nosotros mismos, observando, juzgando, exigiendo. En esa prisión emocional, el sufrimiento deja de ser un fenómeno humano y se convierte en un fracaso personal. Y es ahí donde el colapso se instala, no con gritos, sino con silencios, no con lágrimas públicas, sino con ojos secos y el alma ahogada. Piensa en esa amiga que siempre aparenta estar bien, pero nunca dice lo que siente. En ese compañero de trabajo que reparte frases motivacionales pero evita cualquier conversación profunda. Piensa en ti, tal vez, sonriendo en fotos donde tu corazón pedía auxilio. Ese es el colapso que no aparece en los estudios médicos. Es el tipo de agotamiento que no se cura con descanso. Es el alma pidiendo ser vista de verdad. Y cuando no escuchamos esa súplica, empezamos a desaparecer de nosotros mismos. Empezamos a vivir para mantener la imagen de que estamos bien, a moldear nuestros sentimientos para que quepan en cajitas socialmente aceptables, a temerle a la vulnerabilidad como si fuera un fracaso. Pero no es un fracaso. La vulnerabilidad es el último rastro de lucidez en un mundo que exige máscaras. La escritora Anne Lamott escribió: «La esperanza comienza en la oscuridad, y tal vez eso sea justo lo que el optimismo tóxico nos arrebata, el derecho de atravesar la noche, de caminar entre sombras sin prisa, sin público, sin mapa, de perdernos, no como error, sino como rito, porque existe un tipo de sanación que solo ocurre cuando dejamos de resistir, cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué estoy así? Y empezamos a preguntar ¿qué me quiere mostrar esto? En la prisión dorada del optimismo obligatorio, se nos olvida cómo escuchar al alma, pero ella nunca deja de hablar. Habla en el cansancio que no tiene explicación, en la rabia disfrazada de productividad, en el vacío que ni los mejores días logran llenar. Y quizá, solo quizá, la salida no esté en ser más feliz, sino en ser más honesto con lo que duele, con lo que no tiene sentido, con lo que no cabe en un pie de foto de Instagram, porque cuando el optimismo se vuelve una cárcel, la libertad vive en permitirnos colapsar, no para rendirnos, sino para por fin dejar de fingir. Imagina que estás en una librería, frente a una pared entera de promesas, portadas coloridas, sonrisas inspiradoras, títulos en letras doradas. Despierta tu poder interior. Aprende a ser feliz en 21 días. La vida que mereces está a un pensamiento de distancia. Es seductor, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que detrás de esas promesas existe una industria, un sistema cuidadosamente diseñado para transformar tu dolor en ganancia? Porque, mira, para que algo se venda, tiene que existir una necesidad. Y si la felicidad se vende como producto, entonces la infelicidad tiene que ser convertida en un problema, no como parte de la existencia humana, sino como un defecto, como una falla, como algo que tienes que arreglar ya. Ahí nace la economía de la felicidad. Un mercado multimillonario hecho de aplicaciones de meditación, gurús digitales, cursos de productividad emocional, diarios de gratitud con páginas perfumadas e influencers con rostros serenos que dicen: solo necesitas vibrar en la frecuencia correcta. Pero nadie te dice que ese ideal es inalcanzable, y así es como el ciclo se mantiene. Compras, aplicas, lo intentas, y cuando no funciona, porque no funciona, no culpas al sistema, te culpas a ti. Creo que no lo hice bien. Tal vez necesito más disciplina. Voy a intentar el siguiente curso. Solo esta aplicación más. Esta vez sí, y así la esperanza se vuelve mercancía. El alma se vuelve consumidora, y el dolor que debería ser acogido se convierte en detonante de ventas. Schopenhauer ya decía que la vida es un constante vaivén entre el deseo y el aburrimiento, y esa lógica se explota al máximo en este mercado, porque te vende el deseo, la promesa de la felicidad, y te protege del aburrimiento, con herramientas infinitas para que nunca te detengas y simplemente sientas. Pero en medio de este bombardeo de soluciones mágicas, algo se pierde. Se pierde el tiempo del duelo, se pierde el silencio de la introspección, se pierde la escucha del dolor, porque ahora hasta tu tristeza tiene que ser productiva. No puedes simplemente sufrir, tienes que sufrir con propósito, tienes que aprender algo, evolucionar, crecer, mejorar, como si hasta el llanto tuviera que dar retorno de inversión. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que ese mercado se disfraza de cuidado, llega con voz suave, con abrazos metafóricos, con afirmaciones de amor propio, pero en el fondo te mira a los ojos y susurra: no eres suficiente, aún no. Y así,
La búsqueda de la felicidad se convierte en una carrera infinita, una maratón sin línea de meta, donde cada paso solo sirve para recordarte cuántos aún faltan. Es en este contexto que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han advierte: vivimos en la era del rendimiento, y hasta nuestros sentimientos han sido tragados por esa lógica. Ahora el yo emocional también tiene que ser optimizado. No basta con sentir, hay que sentir bien, hay que representar bienestar. Y si tropiezas, si fallas, si te enfermas, el sistema no asume la responsabilidad. Simplemente te ofrece otro producto, otro curso, otro método, otro paso. No te estás sanando, te están vigilando, porque ahora hasta la espiritualidad se volvió una métrica, hasta el silencio es contenido, hasta el descanso es una estrategia de productividad. Y en este escenario, la pregunta más aterradora es simple, pero devastadora. Si dejara de hacer todo ahora, sin comprar nada más, sin seguir a nadie, sin tomar más cursos, ¿aún me sentiría completo? Si la respuesta es no, entonces tal vez ya fuiste capturado, no por maldad, sino por un sistema que aprendió a explotar tu sed de paz, y el dolor, que debería ser una señal de que algo necesita ser sentido, se volvió solo un recordatorio de que algo necesita ser comprado. Pero ¿y si la verdadera revolución fuera simplemente parar? Parar de buscar, parar de correr, parar de intentar arreglar lo que tal vez nunca estuvo roto, y simplemente sentir, no como consumidor, sino como humano. Tal vez la pregunta más honesta que podamos hacernos hoy sea: ¿cuánto de mi vida es realmente mío? ¿Cuántas de las emociones que siento son auténticas? ¿Cuántas de las sonrisas que doy nacen del corazón y no del miedo a parecer demasiado frágil, demasiado vulnerable, demasiado humano? Porque al final de cuentas, eso es lo que nos roba la cultura de la felicidad obligatoria, el permiso de ser quienes somos, incluso cuando eso no encaja en las vitrinas emocionales del mundo. Vivimos una actuación, un espectáculo diario donde hasta el dolor tiene que ser estético, donde incluso el sufrimiento debe ser rentable. Pero llega un momento en que el guión deja de tener sentido, llega el momento en que el cansancio deja de ser físico y se vuelve existencial. Es en ese punto donde algo dentro de nosotros comienza a moverse, no como una explosión, sino como un susurro, un llamado a regresar, regresar al silencio, regresar al sentir, regresar a la presencia, tan simple, tan olvidada. Presencia es estar con lo que es, sin corregir, sin maquillar. Presencia es permitir que la tristeza exista sin pedir perdón. Es mirar al dolor a los ojos sin convertirlo en una publicación. Es dejar que el caos se esparza por dentro, sin intentar ordenarlo con hojas de cálculo emocionales. ¿Y sabes qué pasa cuando dejamos de correr? Cuando, por primera vez en mucho tiempo, dejamos que el suelo tiemble sin tratar de estabilizarlo. La verdad aparece, cruda, incómoda, liberadora. La verdad de que tal vez nunca estuviste roto. Tal vez solo estabas cansado de fingir. Tal vez solo estabas intentando encajar en un molde que nunca fue tuyo. Tal vez solo estabas viviendo un guión que escribieron para ti, pero que tu alma siempre cuestionó en silencio. Kierkegaard llamó a eso desesperación espiritual, no la desesperación de quien sufre, sino la de quien dejó de escuchar su propia esencia, de quien cambió la verdad por aceptación, de quien se alejó tanto de sí mismo que ya no reconoce su reflejo en el espejo emocional de la vida. Pero hay una salida, y no está en la cima de la montaña, no está en el próximo curso, ni en el nuevo hábito. Está aquí, ahora, en el valor de parar, en la osadía de sentir sin filtros, en la entrega de no saber qué hacer y estar bien con eso. Porque en el fondo, no es la felicidad lo que buscamos, es pertenencia, es conexión, es verdad. Y la verdad no exige que estés bien, solo exige que estés completo. Ser completo también es estar fragmentado, es ser contradictorio, es reír y llorar el mismo día, es desear la paz y al mismo tiempo sentir rabia, es no encajar y aún así permitirse existir. No necesitas permiso para hacer lo que sientes, no necesitas un manual para atravesar tu noche oscura, solo necesitas dejar de esconderte detrás de lo que te enseñaron que era positivo. Tal vez la presencia sea eso, el regreso sagrado a lo que siempre ha estado en ti, eso que no necesita actuación, eso que no busca aplausos, eso que simplemente es. Y en ese ser, incluso en medio del caos, hay paz, no una paz ruidosa, llena de frases hechas y autoayuda visual, sino una paz susurrada, una calma que no necesita explicar nada, que solo se revela cuando dejas de correr y decides quedarte con lo que duele, quedarte con lo que late, quedarte con lo que eres.
Porque tal vez, solo tal vez, ese sea el lugar de donde nace la verdadera alegría, no de la euforia constante, sino de la intimidad con todo eso que eres, incluso en los días en que ser tú parece demasiado. Tal vez llegaste hasta aquí esperando respuestas, pero lo que encontraste fueron espejos, espejos que no mienten, que no filtran, que no suavizan, espejos que te recuerdan eso que, en el fondo, siempre supiste, que ser humano no es sinónimo de estar bien, es sinónimo de estar completo. La felicidad que allá afuera venden es demasiado estrecha para contener la inmensidad que llevas dentro. No alcanza para tu enojo legítimo, tu tristeza silenciosa, tu duda existencial a las 3 de la mañana. Está diseñada para lucirse en vitrinas, pero tú no fuiste hecho para ser exhibido, fuiste hecho para ser sentido. Hoy, quizá más que nunca, ser verdadero es un acto de resistencia. En un mundo donde hasta los sentimientos se pueden editar, ser tú, crudo, confundido, incompleto, es un gesto radical, y en ese gesto habita la semilla de algo más grande que la felicidad, autenticidad, libertad, sentido. No estás solo en este camino, y si en algún momento te sentiste extraño por no encajar en los estándares del bienestar, debes saber, el problema nunca fuiste tú. El problema siempre fue la mentira que nos contaron, que solo hay valor en la alegría. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Esto no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quien ya no soporta vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por un cambio, una evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este camino, no serás la misma persona al final del trayecto. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, recordé una noche muy específica. Era invierno, llovizna, silencio en la casa. Estaba sentado en el piso del cuarto, rodeado de libros, tratando de entender por qué, aun cuando todo iba bien, algo dentro de mí dolía profundamente. Fue ahí, entre el peso de la duda y el olor a papel mojado, que entendí. No necesitaba más respuestas. Necesitaba permitirme sentir sin prisa, sin juicio, sin público. Este video nació de esa noche, y tal vez llegó hasta ti porque, en algún rincón dentro de ti, existe el mismo llamado: dejar de correr, volver a ti, existir con verdad. Si sentiste algo con este video, si te provocó, te tocó, o simplemente te dio un espacio seguro para ser, gracias por confiar, por quedarte, por sentir. Ahora sí, tú que sobreviviste hasta aquí, que tuviste el valor de mirar hacia adentro y no le diste clic al botón de saltar. Sí, tú, alma sensible y terca. Ya suscríbete a este canal, órale, dale like al video, comenta ahí qué parte más te rompió o te reconstruyó. Y si alguien se atreve a juzgarte por estar triste, mándale el link de este video y dile: aquí está mi defensa filosófica. En la pantalla están apareciendo 2 videos. Uno de ellos tal vez hable de algo que nunca te atreviste a admitir. El otro podría contener la pregunta que tu alma evitó durante años. Pero no te voy a decir cuál es cuál. Tendrás que arriesgarte. Como todo en la vida, nos vemos allá, en la oscuridad, en el susurro, en lo que es real.